del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de mil cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Estamos aquí ya en el mes patrio, en el mes en el que todos somos mexicanos, porque en los otros meses pues no tanto, ¿no? Pero ahora sí nos vamos a poner nuestro sombrero de charro, vestir de chinas poblanas, en fin, todo lo que represente este constructo imaginario de lo que es o debe de ser un mexicano. Porque es eso, ¿no? Con la llegada de la independencia se trata de construir una nación, se le busca nombre y luego se le busca una identidad y decir qué cosa o qué es lo mexicano. ¿Qué nos va a representar como mexicanos? Y bueno, en esos tiempos pues difícilmente llegaron a una conclusión. Fue hasta un siglo después, cuando empezaron a construir una idea de lo que pudiera ser mexicano. Un símbolo que nos representara, un traje, una vestimenta. Se dijo pues la lengua, el español, una bandera, pues la bandera que conocemos, un himno que también se hizo en el siglo XIX, un territorio para conglomerar a lo que podemos decir que es o somos los mexicanos. Pero pues es eso, es nada más un intento de construir una identidad muy compleja, porque construir lo mexicano pues es realmente difícil, porque México es toda una entidad muy diversa, somos muchos, y bueno, se decidieron por ejemplo con el traje de los hacendados de ahí de Jalisco, el traje de charro con botonaduras de oro, el sombrero de ancha ala, en fin, para representar al hombre masculino, al mexicano, y a la mujer vestida como china poblana. Pero quién sabe qué es eso de china poblana, porque hay muchos símbolos que la representan. Una de ellas es la china que supuestamente vino de China, Catalina de San Juan, y que vestía así muy espectacularmente con eso de ese vestido que le ponen, pero esa también es un constructo que se hizo después. Las chinas poblanas eran otra cosa, eran en realidad las parejas de los chinos, y los chinos se les llamaba así, pero no eran chinos, eran chinacos. Ellos representaban de cierta manera la identidad mexicana.
los chinacos. Entonces decide por ese ejemplo, por la música también, la música nada más la del mariachi. La del mariachi, los sones jaliscienses, tocados con mariachi, con trompetas y todo. Y así se decide que eso va a ser lo que represente a México, lo que nos represente a todos nosotros como mexicanos. Y luego, pues una fecha, también la fecha para representar la mexicanidad, que debería de ser, por ejemplo, el día de la conclusión de la independencia, que es cuando ya nos liberamos de los españoles y entonces se empieza a construir un país. Sin embargo, pues no se hace así, se hace en el inicio de la independencia, pero no se toma la fecha del 15 de septiembre, del 16 de septiembre, que es cuando inicia, sino que se toma la del 15, que es porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. Entonces, pues sí, todo es una construcción, tratar de construir una identidad, un símbolo, algo que una a un país muy diverso, pluricultural que tenemos. Y así se construye lo que llamamos México o lo mexicano, lo que representa, lo que debe de ser. Y estamos en este sentido, ¿no? Incluso, pues, gente que ha ido a comunidades, primero extranjeros, luego ya también gente de las ciudades de México, a las comunidades indígenas les preguntan qué saben de México y lo primero que ellos dicen, bueno, ¿y qué cosa es México? ¿A poco existe un lugar así? ¿O dónde está? ¿O dónde se encuentra? Porque muchas comunidades ni siquiera saben que están insertos en una nación. Entonces estamos así, hablando lenguas diferentes, con otra percepción de la realidad, con otro mundo, en fin. Es muy complejo, realmente. Pero pues aquí estamos ya en este mes de la construcción de la mexicanidad. Vestirse de charro, vestirse de china poblana, enarbolar una bandera, cantar el himno nacional, comer pozole sobre todo. El pozole, esta comida que es de origen prehispánica, este alimento, y que antiguamente incluso se hacía con carne sagrada. En ese tiempo era carne divina, carne de los dioses, que no eran otra cosa más que la carne de los sacrificados, de los que morían en el sacrificio. Pero sí, así estamos en estas fechas. Pero entramos también ya en el periodo más, podemos decir, más sagrado de esta región, la fiesta de Cholula. Y lo que representa Cholula, ¿qué es Cholula? ¿Qué significa? ¿Qué puede ser? ¿Qué representa? Y bueno, desde que llegan los españoles y más antes, desde que llegan los toltecas y desde que llegan los olmecas chicalancas, también se vienen haciendo esta pregunta: ¿qué es esta ciudad? Porque muchos dicen, Cholula tiene 3,000 o tantos años de existencia, y no. Cholula como Cholula tiene apenas, podemos decir, pues unos 600, 700, 800 años. Por ahí, cuando llegan los toltecas a esta gran ciudad, o no tan grande ya para entonces, y le nombran así, le dan este nombre. Pero antes no era Cholula, no sabemos qué era, no sabemos qué nombre tenía. Hay mucha incógnita ahí, mucha discusión todavía, muchas leyendas que se insertan también para decir qué es lo que pudo haber sido Cholula con anterioridad.
leyendas que hablan, por ejemplo, de que en la antigüedad hubo gigantes, hubo hombres gigantes que existieron, que vivieron, y que fueron ellos los que construyeron primero la Gran Pirámide. De momento se les ocurrió construirla, ¿no? Las leyendas antiguas hablan de que eran ellos y que querían llegar a algún cielo, algunos de los cielos antiguos prehispánicos. Recuerden que en la época prehispánica eran 13 cielos los que estaban superpuestos, y que se quería llegar a alguno de ellos, y que de momento se les ocurrió empezar a construir. Muchos dicen que incluso como eran gigantes agarraban casas y las iban sobreponiendo una sobre otra, y por eso pudieron construir esta gran pirámide. Otra leyenda dice que no, que los gigantes murieron, fueron víctimas de un diluvio y quedaron nada más unos cuantos, y entre ellos de los que quedaron uno se llamaba Xelwa. Y Xelwa, junto con los que quedaron, deciden construir con adobes esta gran pirámide, pero estos adobes los van a carrear pues desde el otro lado de los volcanes, ahí de Tlalmanalco, de Amecameca, en fin, de esos lugares, y que se hizo una larga cadena de hombres y que así iban pasando los adobes mano a mano para traerlas a Cholula y construir la gran pirámide. Son leyendas, son historias que tratan de explicar un poco qué pasaba, qué pudiera haber sucedido. Ya una historia colonial narra que en realidad las gentes quisieron construir este gran cerro para llegar al cielo, querían llegar al cielo, y que Dios, ya en este caso ya el Dios cristiano, pues se enoja, no quiere y manda a un santo, un arcángel, el arcángel Gabriel, y con su espada derrumba esta pirámide y cae en pedazos. Y así muchas historias, leyendas que se generan tratando de darle una explicación. Estudios ya más serios ya le dan algunas explicaciones, sobre todo cuando se deciden perforar túneles a esta gran construcción. El arqueólogo Marquina hace perforaciones, hace túneles de norte a sur, de sur a norte, de oriente a poniente, en fin, y va descubriendo, va desentrañando qué es lo que pudiera haber sido en realidad esta construcción, y se lanzan las teorías ya más podemos decir, más concretas y más firmes, de que en realidad no se trató de construir de buenas a primeras, de que llegó un grupo humano y vamos a hacer un cerrote de este tamaño. No. Llegaron los grupos humanos atraídos por la gran cantidad de agua que había en esta zona, y debido a eso pues construyen un pequeño templo, una pequeña construcción, una de aproximadamente 9 metros de altura, con su teocalia arriba. La construyen más o menos no tan grande, para que tuvieran un templo en donde venerar a sus deidades, y así la mantienen por buen tiempo. A esta construcción los arqueólogos le van a llamar la olla, así le dicen, esta primera construcción. Pasa el tiempo y después otros grupos, pueden ser los mismos o otros que llegan, deciden encima de esta hacer otra construcción ya más bonita, más bien hecha, que le llamaron la construcción de los tableros, y así un poquito más grande para Cholula.
Después llega otra fase constructiva en donde van a construirla y van a pintar adornarla con pinturas alrededor de la pirámide, en unos nichos que van a hacer. Y ahora les dicen que son chapulines, ¿no? Así los conocieron muchos arqueólogos. La pirámide de los chapulines, dijeron. Y hay una discusión, muchos dicen que son chapulines, otros dicen que no, que son en realidad cráneos humanos. Y que en este tiempo también construyeron a un lado, ya más extenso, otro templo, otro lugar, un muro, en donde pintaron un gran mural que le llamaron el mural de los bebedores. Bueno, le llaman hoy. No sé qué nombre le habrán puesto en ese tiempo los que llegaron y quiénes fueron, o sea, quiénes fueron los que lo construyeron y le dieron algún nombre, le pudieron haber dado a este mural que por alguna razón la hicieron, la pintaron, y sobre todo por una razón, no hablaban en náhuatl, no sabemos en qué lengua hablaban, quiénes eran. Muchos afirman que eran los grupos otomangues los que llegaron e hicieron las primeras construcciones, que son los otomís, popolocas, como los conocemos, mixtecos, zapotecos, que son ellos los que construyen las primeras fases de esta gran construcción. Y hacen ceremoniales a una deidad que yo digo que sí, desde un principio a él le van a dedicar este templo, desde su primera fase, su segunda, tercera fase, a una deidad que es a la de la lluvia. ¿Qué nombre tenía? No lo sabemos, no sabemos en qué lengua lo nombraban, pero estaba dedicado a él. Y consumían el pulque. En este mural que pintaron se ven a las gentes, a las personas consumiendo una bebida que es necesariamente pulque, no podía haber otra. Y es pulque porque en otras figuras que se muestran ahí se ve a la gente ya desinhibida, ya víctima de los estragos de esta bebida, ya no tienen inhibiciones y entonces ya están haciendo cosas que no harían si no estuvieran tomadas. Y entonces se dice así. Y muchos en la actualidad a este mural dicen es la pintura de una tlahuanca. Las tlahuancas de Cholula que hasta hoy se siguen haciendo. Esta fiesta que hacen los barrios de Cholula, la tlahuanca, que es tomar pulque, tomar el octli en una fecha determinada, y que dicen eso, es esto. Se llama tlahuanca porque en náhuatl hay una voz que quiere decir convidar, que es huanti. Cuando yo le digo a alguien que está comiendo algo rico que me convide, le digo nechhuanti, convídame. Y entonces, si voy a un lugar donde están convidando cosas, voy a ver que lo que más convidan es bebida, o sea, es pulque. Hasta hoy se acostumbra eso. Usted vaya a algún lugar y pida algo, y si es comida, pues se la van a cobrar los que están ahí y todo. Pero pídales de tomar y órale, ahí está, toma lo que quieras, te convidamos. Y entonces, la tlahuanca quiere decir el convidadero, o sea, donde todos nos convidamos, y en este caso pues es el pulque que nos estamos convidando, y por eso el nombre ese, tlahuanca, de huanti, convidar, compartir. Y dicen, pues este mural fue pintado por esto, por una tlahuanca.
Pero esto nada más es una conjetura. No sabemos realmente a qué ceremonial se estaban dedicando en esta ocasión, qué celebraron, qué festejaron, qué hicieron. Hay muchas conjeturas, muchas teorías. Algunos dicen que eran ritos de iniciación, que llegaban los reyes a Cholula, los príncipes, y aquí, para ser nombrados reyes, tenían que horadarles aquí las orejas, la nariz también, para ponerles los besotes, los aretes, todos los adornos que debía tener un rey, un príncipe. Y entonces les ponían eso y lo celebraban pues tomando pulque con estos grandes señores. Es otra de las teorías que se dice acerca de lo que pasaba en esta gran ciudad, que para entonces, como les digo, no se llamaba Cholula. No sabemos cómo se llamaba, qué nombre tenía este sitio, este lugar. Surge otra fase constructiva que se llama el de las escaleras o los escalones, que cubre esta etapa de los chapulines. Es escaleras 1 porque hay una etapa, y luego escaleras 2 porque encima de esta van a construir una más grande también con escaleras por los 4 lados de la gran pirámide. Tardó mucho tiempo, dicen que esta construcción, en donde por los 4 lados se veían escaleras de la pirámide de Cholula. Si usted penetra a los túneles y dándole la vuelta por donde están pintados los murales de los chapulines, se llega hasta un lugar donde se le llama el Espinazo. Ahí se ve claramente cómo está la pirámide escalonada, los escalones que suben a donde uno llega, se ve para abajo cómo están hasta allá muy abajo, y también se observa para arriba, o sea que era muy alto. Y sí, sobre todo por la parte de abajo, donde uno va caminando en los túneles, parece ser que uno va a ras de suelo, pero no. Es hacia abajo, o sea, la pirámide está muy hacia abajo, o sea que en realidad era muy grande, muy enorme esta gran construcción. Esta tzacuali, que así les llamaban antiguamente, las tzacualis. Tzacuali quiere decir cubrir. Cuando le digo en náhuatl, tápame o cúbreme, se dice nechtzakua, o sea, cúbreme. Y entonces se les llama tzacualis porque cubrían una construcción con otra, o sea, la cubrían y decían ya cubrimos una construcción, ya está tapada con otra. Y como era construcción sobre construcción, o sea, cubrimiento sobre cubrimiento, entonces así les llamaron tzacualis, o sea, lo que está cubierto, lo que hemos venido cubriendo una y otra vez, las tzacualis. Y así les llamaron, eso ya en náhuatl, porque casi la mayoría de las grandes construcciones de las pirámides las hicieron así, en fases constructivas. Y de ahí que les dieron este nombre de tzacualis a esta pirámide. Y así, esto ya con los datos que les digo que los arqueólogos se empezaron a registrar, a tomar, pero pues nada más. Encontraron vasijas, figuritas, en fin, muchas cosas de los que se encuentran en las zonas arqueológicas, vasijas, rostros, esculturas, todo. Y hay que interpretarlos, hay que ver qué quieren decir o qué pudieran decir de alguna manera, y darle un sentido. Y ese sentido se le va dando pues de acuerdo a
a lo que se quiere, a lo que se intenta hacer. Y por eso hay muchas interpretaciones. Llega un arqueólogo y le da una interpretación, llega otro arqueólogo y le da otra interpretación, y sobre todo se basan en las interpretaciones que hicieron los frailes antiguos que llegaron, que tomaron registro oral de lo que les contaron los que habitaban ahí, y se basan en eso para nombrar, para decir. Muchas de esas son equivocadas, o sea, están mal, pero pues, ¿cómo los hacen? Una de las cosas que me hace a mí decir que no son certeras estas afirmaciones, por una sencilla razón: yo soy un hablante de la lengua, o sea, y es muy diferente a alguien que analice una palabra de una lengua, que nada más la analiza basado en conjeturas de otros, a que sepa la lengua. Es una gran diferencia. Y de ahí, por eso son conjeturas, historias que se vienen construyendo, muchas de ellas cercanas a la verdad, otras no tanto, otras alejadas, para tratar de descifrar qué es esto que hoy llamamos Cholula. Y por ejemplo, empezamos por el nombre. Les digo, Cholula no existe hasta que llegan los toltecas. Antes no existía Cholula, o no se llamaba Cholula. O sea, y tampoco sabemos qué nombre tenía y en qué lengua estaba. Y la razón que habían hecho para construir esta enorme pirámide y esta enorme ciudad, se conjetura y se dice, y tal vez por esto y por el otro. Y se habla incluso de los grupos humanos que llegaron. Muchos hablan de los otomangues, otros hablan de grupos que llegaron desde las costas del Caribe, de esos lugares que emigraron y llegaron y empezaron a construir. Muchas teorías se hablan en torno de esto. Ojalá hubiera quedado alguien de esos hablantes de alguna lengua, hubiera que registrara el nombre en alguna lápida, que lo hubieran registrado, y él llegara y dijera: miren, aquí está el nombre de esta ciudad, y le llamábamos así. Pero pues no sabemos realmente el nombre que tuvo esta gran ciudad. Por eso les digo, Cholula no existe desde hace 2000 o 3000 años, existe apenas. Antes era otra ciudad y tenía otro nombre y otra razón de ser. Llegan los toltecas, primero llegan los olmecas Chicalanca, respetan todavía muchas de las cuestiones que llegaron a encontrar, no le dan un nuevo nombre a este sitio, de hecho no queda registro de que le hayan puesto un nuevo nombre. Y cuando llegan los toltecas, sí, ellos sí ya llegan y llegan nombrando, o sea, y sobre todo porque llegan huyendo, o sea, son corridos de algún lugar. Si ustedes lo corren de algún lugar y se va a vivir a otro lugar, y usted llega y dice: pues aquí le voy a nombrar este lugar donde llego, el lugar a donde yo llegué, al lugar a donde huí. Y por ejemplo, si es en español, pues le va a llamar así: ciudad de la huida, o sea, o su lugar a donde yo huí, y así se va a quedar con ese nombre. Y ese fue lo que pasó, nada más que estaba en lengua náhuatl. Y entonces llegan y le llaman así: Xolotlán. Xolotlán. De Choloa, el verbo Choloa, que es huir. En náhuatl, para decir yo huyo, digo Neni Choloa. Tú huyes, se dice Teti Choloa. Él huye, Ye Choloa. O sea, Choloa es huir.
yo huyo y entonces al lugar donde llego, ese lugar de la huida, le voy a llamar Xolotlan. Tlan quiere decir lugar, o sea, lugar a donde huí. Xolotlan. Así le llamaron. Nada más que en náhuatl, para formar una palabra con estas dos voces, muchas veces se quita la T que está ahí metida. O sea, y en vez de decir Xolotlan, le pusieron Xolollan. Xolollan. Lugar de la huida. Lugar a donde huimos. Ese es el nombre que le ponen. Pero mucha gente que hoy escucho que le dan nombres, ya le dan otras interpretaciones. Le llaman Alchololan. Chololan y traducen, por ejemplo, Chololan como brotar agua, o sea, agua que brota, agua que está brotando, y así le llaman, donde brota el agua, Chololan. Y pues no, Cholola quiere decir huir, no quiere decir brotar. Ahí ya es un error, o sea, y así le llaman al Chololan, le dicen al Chololan, lugar donde brota el agua. Y dígales que no, o sea, y como dicen, una mentira dicha, repetida muchas veces, se va transformando en verdad. Se va transformando, se va convirtiendo en eso, en una verdad que es eso. Una de las formas para decir que brota el agua es moloni. Eso sí quiere decir que brota el agua. Por ejemplo, Santa Bárbara Almoloya, ahí sí es donde está brotando el agua, o sea, está saliendo el agua, o sea, eso sí ya se acerca más, pero no Cholola, Chololoa, Cholol, Chololan. Entonces así ya le nombran, o sea, tranquilamente. Así le nombraron muchos antiguos que lo interpretaron de esa manera, y ahora muchos así lo siguen nombrando, ya basados en la lengua náhuatl. Así le ponen Chololan. Y sin embargo, usted pronuncia la palabra Cholula y nunca aparece A, o sea, porque entonces se llamaría así, la ciudad de Achololan o Achololan, y no se llama así, se llama la ciudad de Chololan. Y Chololan quiere decir lugar de la huida, no lugar donde brota el agua. Está todo pues esta discusión. Sin embargo, se aferran muchos a nombrarle así, a Cholol o Chololoa y Chololoa. Ya no le llaman brotar, sino que ahora le llaman se despeña el agua, o sea, Chololoa, o sea, que quiere decir se está despeñando el agua. Pues le buscan tratar de interpretar su significado, para sustentar qué es lo que quiere decir, qué es lo que piensan que es lo que significa, lo que muchos están repitiendo. Se tenía la idea en la época prehispánica de que era un gran recipiente, de que era un cerro, como todos los cerros,
los consideraban a todos los cerros, consideraban que eran grandes recipientes, sobre todo de semillas. Ahí vivían los dioses, las esencias divinas, y también había agua dentro de todos los cerros. Y se pensaba que el agua brotaba por medio de los árboles y todo, brotaba de los cerros, y por eso se formaban las nubes. Así se decía. Por ejemplo, usted observe al Popo o al Iztac y va a ver cómo hay muchas nubes allí en la cabeza. Y entonces por eso decían, los cerros generan las nubes, porque adentro tienen agua y entonces generan agua también. Y por eso se iba a pedir agua a los cerros. Se iba a hacer pedimento agua ahí en los cerros. Construyen las pirámides y los hacen como réplicas de los cerros. Y la gran pirámide de Techolula es eso, es una réplica. Muchos dicen que es réplica del Popocatépetl. Y entonces se pensaba que pudiera contener agua también adentro. Los que la construyeron antiguamente sabían bien que no, o sea, que ahí fueron poniendo adobe sobre adobe. Hubo una fase constructiva en que lo hicieron de piedra, y luego otra vez más adobe, que fueron poniendo uno sobre otra. Si cuando llegaron los toltecas fueran a preguntar a alguien de los que construyeron, les hubiera explicado, no, está hecho de pura adobe maciza, no tiene agua dentro. Pero los toltecas pues no sabían eso ya. Ellos dijeron, no, a lo mejor tiene agua dentro. Por eso cuando ya los toltecas que llegan, ya se llaman ellos mismos chololtecas, y llegan los españoles, y cuando está ya la batalla con ellos, en la fecha de la matanza, corrieron los toltecas a perforar la pirámide de Cholula, hacerle un agujero para que saliera toda el agua que estaba ahí adentro e inundara la ciudad y barriera con los españoles. Pues hicieron esta horadación y no pasó nada, no salió agua, no sucedió, o sea, no se cumplió lo que pensaban que era. Y entonces pues los españoles pues acabaron con ellos, sobre todo con los principales. Ya después entraron los tlaxcaltecas a barrer con todo, porque los tlaxcaltecas cuando llegaron arrasaron casa por casa de Cholula y todo, hicieron saqueos y todo. Realmente algo, una guerra es lo que es, una ocupación. Hoy nos espantamos de las ocupaciones que hacen, por ejemplo, ahí en Gaza los israelitas, pero la humanidad ha sido eso siempre, o sea, la humanidad ha sido eso justamente. La historia de la humanidad ha sido guerras, ha sido luchas, desde siempre, desde que apareció el ser humano, ha estado en conflicto constante con sus vecinos, para quitarse territorio, para quitarse, pues no sé, sembradíos, cosas importantes, lugares donde se producía tal cantidad de cosas porque no sembraban, para adueñarse de las mujeres, para muchas cosas siempre ha sido guerras. Guerras y guerras y guerras, ocupaciones, pues esa es. Tomás Mojarro, un historiador ahí de Radio UNAM que hablaba mucho, decía, la historia de la humanidad es la guerra, o sea, no es otra cosa, o sea, son guerras. Y las guerras, la historia no es eso que cuentan los libros. La historia es una gigantesca sopilotera y un gran hedor. Porque ha sido eso. Lo que cuentan los libros ha sido que tal pueblo fue y venció a tal otro pueblo y luego el otro pueblo así. Siempre ha sido de esa manera.
En la Segunda Guerra Mundial los alemanes quisieron adueñarse del mundo, pero sobre todo desaparecer a los judíos. Hicieron los hornos crematorios, mataron millones de judíos, mucha gente y todo. Y fueron vencidos los alemanes y no se logró su propósito. ¿Y quién iba a decirlo que esa barbarie, eso que la humanidad dijo, es la última vez que la humanidad hace esto? Se iba a volver a repetir. Y lo estamos viendo. Y justamente el pueblo que antes sufrió este hecho, que son ellos los israelíes, los judíos, ahora son ellos los que están realizando esto. O sea, están masacrando realmente, están haciendo un genocidio en Gaza y el mundo callado, o sea, las grandes potencias calladas. La ONU que se generó, que se hizo para que no se repitiera una situación así, nada. Tenía que haber una fuerza de todos los países, una fuerza militar al mando de la ONU y mandar a ese ejército a cualquier lugar donde viera que está sucediendo cosas que no deberían de pasar. Y no lo están haciendo. No están moviendo un dedo. Y están dejando que pase este hecho. Pues es lo que sucedió aquí en Cholula. Llegó una ocupación, es una ocupación. Primero los españoles, luego entran los tlaxcaltecas y destruyen Cholula. Y causa gran terror en toda Mesoamérica, porque Cholula pues, era la ciudad sagrada en ese entonces. ¿Y cómo se atreven a vencer a la ciudad sagrada? ¿Cómo se atreven a dañarla, a lastimarla? ¿Quiénes son estos que llegan y hacen esto? No les cabe en la cabeza que pudiera ser así, pero así sucedió. A esta gran tula, porque otro de los nombres que tal vez deberíamos de haber hecho que se preservara de Cholula, pues era el de Tulan, sería la segunda Tula. La primera Tula, que está allá en Hidalgo, que es de donde salieron los toltecas, se llaman toltecas porque ellos le nombraron a esa ciudad, que era una ciudad otomí, le pusieron Tolan porque estaba lleno de tules ahí. Y entonces dicen, no, pues llegamos a una ciudad donde hay mucho tule, pues le llamamos Tolan. Y nosotros que vamos a vivir ahí por mucho tiempo, pues ya nos vamos a llamar toltecas, porque eran chichimecas y se volvieron toltecas y ahí se educaron, ahí aprendieron con los otomís toda la cultura que existía en el centro de México. Son los primeros que se educan, podemos decir, con la cultura del centro de México, y se genera por eso la cultura tolteca, que hasta nuestras fechas se tiene muy en grande. Cuando salen huyendo ahí por disputas con los nonoalcas, salen huyendo de Tula, se vienen a este lugar que no se sabía su nombre, y ellos llegan y encuentran tule también en las zonas donde había agua, y entonces dicen, también llegamos a otra ciudad y también es una Tolan, o sea, un lugar de tules, pero es a donde huimos, entonces es la Tolan Chololan, la Tula hacia donde huimos. Y además fíjense que hay un cerro hecho a mano, un cerro construido, un cerro hecho por el hombre, y entonces completaron la frase Tolan Chololan Tlachihualtépetl. ¿Qué era eso? La Tula a donde huimos y hay un cerro construido. Así le dan. Esta construcción, esta palabra Chololan, tiene una doble L. Tiene una doble L ahí
cuando se escribe Chololan, se escribe como en español dijéramos Choloyan, con la doble L, pero no se debe de pronunciar así, porque es Chololan. Es como una L alargada que hay que pronunciar, Chololan. Sin embargo, pues ya se va haciendo normal que no leen bien la palabra y entonces todos ya le dicen Choloyan. Y hasta aquí, por ejemplo, en la radio, varios los oigo escuchar que dicen la Choloyan Radio, cuando es Chololan. Ayer estuve en un ceremonial, alguien explicó del origen de Cholula y todo, ahí en la biblioteca franciscana, y también dice Choloyan, cuando no se debe de pronunciar así. Pero pues así está, como está escrita con esta doble L, la leen de esa manera y así se va quedando y así se va a quedar. Porque va a pasar el tiempo en donde ya nadie le va a interesar, de hecho ya nadie le interesa el náhuatl, en el futuro pues menos les va a interesar. Y entonces, pues ¿cómo se llamaba esa ciudad? Pues Choloyan, la ciudad de Choloyan, que es en náhuatl. ¿Y por qué ahora se llama Cholula? Pues quién sabe, pero antes se llamaba Choloyan o Choloyan y hoy pues ya le decimos Cholula, y después pues yo creo que el nombre va a cambiar si no se respeta y se conserva el nombre de Cholula, por tanto antro que están haciendo alrededor, ya le van a ir cambiando de nombre. ¿A dónde fuiste? Pues a donde hay antros. Pues allá. Hay mucho antro ahí alrededor de la pirámide de Cholula. Y entonces algún nombre se van a inventar para llamar a la ciudad, ya no la ciudad de la huida, sino la ciudad de los antros. Y se va a quedar con ese nombre. Porque así sucede, así cambian los nombres, los hechos de todas las regiones, de todos los lugares. Ahorita que está la feria de Cholula, yo he venido observando cómo era y cómo ya es, y cómo va cambiando, y cómo se va transformando este gran festejo. Este gran festejo que se realiza en honor a la Virgen de los Remedios, que estoy seguro que antiguamente se realizaba en honor a una deidad acuática, y que los pueblos venían desde lejos, pueblos que venían y llegaban de muchos lados, de muchos lugares, a hacer estas celebraciones, pero a lo que venían, además de venerar y danzar y todo lo que sabemos que hacen, en realidad venían a mercadear. O sea, lo más importante de las festividades de este tipo, aparte de todo lo que lo rodea, es el intercambio. Nos vamos a reunir pueblos que estamos muy lejos uno del otro. Pues sí, yo vivo al otro lado. Los que viven del otro lado, por ejemplo, las faldas del Popo, con los pueblos que viven en las faldas de la Malinche o del Pico de Orizaba, en fin, o de la Mixteca, y todos viven muy lejos unos de otros. Pero nos vamos a reunir todos en una gran fiesta allí en Cholula. Y entonces yo voy, además de ir a venerar a la deidad, pues llevo mis cosas que produzco aquí, y a lo mejor alguien por ahí las quiere, las va a requerir, las va a querer, y así, y entonces se hace en realidad un gran mercado en donde se van a intercambiar productos. Y imagínense desde la época prehispánica cómo llegaban. Nadie tenía dinero, el dinero no se usaba, el cacao unos cuantos lo usaban nada más, y traigo mi producto
voy a hacer la celebración, a venerar a los dioses, a danzar y todo, y luego me voy a donde se intercambian los productos, y voy a intercambiar mi producto por otros productos que traen de otros lugares que yo no tengo, pero ellos no tienen lo que yo llevo, y entonces vamos a intercambiar. Lo que hoy conocemos como el trueque, trocar, y entonces se intercambian. Y entonces es en realidad un gran mercado de encontrar productos que difícilmente encuentras por los lejanos que están los pueblos. Antes pues se hacía todo caminando, no había transportes, imagínense, pues como era. Ya empezó a haber transporte, pero un transporte no tan bien como el que hoy tenemos. Y entonces no había tanto producto industrial. En las ferias antes que yo me llevaba a mis papás a las ferias que íbamos, había mucho producto del campo y mucho producto artesanal, muchos productos hechos a mano que se vendían y se hacían, productos elaborados, también alimentos también que traían, que no se conocían, pues los llevan y ahí los encuentras y los consumes. Bueno, ahora ya llevas dinero y los compras, ¿no? Y así era la fiesta de Cholula. Se concentran de muchos pueblos. Yo veía cómo llegaba el tren de Cholula, y llegaba con gente arriba. Si usted ve los trenes de la India, súbase a trenes de la India, ahí en alguna página, y va a ver cómo allí viajan hasta encima de los trenes, ¿no? Ahí va la gente, van viajando. Pues así llegaba el tren de Cholula, yo me acuerdo, o sea, yo lo vi con sus sombreros y todo, y con sus mercancías. Bajaban en las fechas de la feria, bajaban con sus productos. El tren creo que nada más llegaba hasta Clisco o un poco más allá, venía y traían todos, se montaban como podían. Los que venían de los volcanes, pues venían caminando, o en sus carretas, o en sus burros, sus caballos, en fin. Se concentra la gente con sus productos. Primero se intercambia y ya después se vende, ¿no? Se compra y se vende. Pero mucho producto que yo recuerdo que se vendían, que era propio de la feria de aquí, por ejemplo, de Cholula, ¿no? Me acuerdo mucho de un dulce muy, muy sabroso que traían, donde producen lo que llamamos el mezcal, y así le llamaban. Eran pedazos, fragmentos de penca de maguey que le llamaban mezcal, ya horneados, hervidos, endulzados. Bueno, solitos creo que se endulzan, y realmente deliciosos estos dulces que traían, y así le llamaban mezcal, el mezcal, pencas de mezcal. Uno les quitaba una tira y se los comía. Los cuetlas, estas orugas de allí de la Mixteca, que eran muy requeridos y traídos. Productos como las carpas, los charales, en fin, tantos productos que se traían. Los chiquihuites, los petates, los chiquipexques, las jícaras, todo unos productos de la Mixteca que se traían de ahí, que venían a intercambiarlas con la fruta que bajaba de los volcanes, de los pueblos de los volcanes, que traían sus frutas de todo tipo, nueces, manzanas, en fin. Si no había dinero, pues había que trocar. Si ya hay dinero, pues se compra. Y entonces se hacía un tendido de venta de estos productos de intercambio de los pueblos, y eso era la feria de Cholula. Hoy ya no, ya les dejan un espacio muy pequeño para expender sus productos,
Y el día del trueque, pues ya nada más es un día y si llegó usted, llegó y todo. Porque ya todos las calles que antes eran dedicadas para esto, ya son pequeñas fondas para comer. Ya está lleno de fondas, lleno de carpas, lleno de manteados, así todo. Ya la fiesta de Cholula ya es entrar a un gigantesco manteado donde le van a vender productos de todo tipo, sobre todo venidos de China. Y ya, sí, todo lo que ya representan estas cosas. Y pues va cambiando, en realidad van cambiando las cosas y así se va transformando. Y se va perdiendo lo que fue, lo que recuerdo que fue Cholula, que fue su feria, que fueron muchas cosas, y sobre todo, pues lo que debería y tendría que seguir significando para todos los que vivimos en él, porque somos cholultecas, no nada más los que vivimos en los municipios, sino que Cholula es un centro cultural que abarca pues toda el área poblano, Puebla, Tlaxcala, Atlisco, todo es el área cultural de Cholula, porque en todo el mundo usted hábleles de Atlisco, de Puebla, sí reconocen a Puebla, a Atlisco, a Tlaxcala, pero hábleles de Cholula y entonces inmediatamente es otra cosa. Estamos en la región de Cholula y todos somos de Cholula. Así viva usted en Puebla, en Amozoc, en Atlisco, en donde sea, es usted de Cholula. Pertenecemos a esta y estamos cerca de esta enorme construcción que le costó a la humanidad hacerla como la más grande del mundo. Y la tenemos aquí cerquita y que debemos de preservar y disfrutar. Bueno, espero que vaya a la feria de Cholula el día 8 al trueque y todo lo que pasa. Sobre Cholula nunca uno se cansa de hablar, en realidad es un tema interminable y mientras haya incógnitas siempre se seguirá hablando de él, con muchos temas, con muchos puntos de vista y todo. Pero ahorita por lo mientras pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su fin por esta ocasión. Espero les haya gustado el programa y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días o escuchando si los sábados del destino así lo quieren. Y bueno, aquí tenemos a Emi que va y viene corriendo en los controles y pues que estén bien, buenas tardes, hasta luego.